Hellblade es uno de esos pocos videojuegos que son bastante difíciles de olvidar con el pasar del tiempo una vez finalizados. Puede ser por su historia, por su gameplay, su calidad gráfica para su fecha de lanzamiento o por su ambientación y desarrollo ambientado en la cultura nórdica, con una de las protagonistas más fuertes y reconocibles en el mundo de los videojuegos. Hellblade es de esas pocas obras reconocibles en la cultura general de la categoría salud mental, aunque obviamente no es la primera ni tampoco la única. Por juegos como Spec Ops: The Line, tratando el estrés postraumático, la psicosis y las afecciones de la guerra en la mente, o tal vez juegos más recientes y en personal mi preferido, como el caso de Celeste, que trata la soledad, impotencia y la insatisfacción personal. Hellblade es un juego que habla y muestra abiertamente sobre una de las enfermedades más conocidas, y a la vez de las más ignoradas y estigmatizadas en la sociedad a través de los años. El término más complejo que conlleva un montón de micro o macro enfermedades ramificadas de la misma. Este trastorno es, obviamente, la esquizofrenia y la psicosis. Hellblade comienza presentándonos a Senua, una guerrera picta con la cabeza de su amado y solo una espada en su mano, quien sufre alucinaciones auditivas constantes de una entidad que ella pronuncia como la oscuridad, una combinación de voces en su cabeza, de recuerdos y delirios acumulados en su subconsciente, una maldición en sus propias palabras, y cuyo objetivo y propósito en su viaje es llegar a Helheim, donde reside la diosa de la muerte Hela, todo para recuperar el alma de su esposo Dillion. Si bien la sinopsis puede ser algo simple y sin mucha más complejidad, donde realmente reside lo interesante y complicado es como el juego presenta las mismas alucinaciones de Senua, y el viaje personal de autoconocimiento, redención y perdón que intenta profundizar en la propia mentalidad del personaje, más allá de su propio objetivo como tal en concreto que nos lleva a un propio destino. Senua es una guerrera, pero no una heroína. Senua es realmente una mujer frágil, herida, quien debe afrontar sus temores, miedos, traumas y constantes alucinaciones para así lograr su cometido, lo cual le agrega un toque de realismo y una cercanía brutal con la pobre pero luchadora Senua. Generalmente todo gira en torno a su enfermedad, en la mayoría del juego, pero exactamente ¿de qué sufre Senua? Si bien una forma superficial de poder llamarle lo que sufre sería determinarla como esquizofrénica, realmente no es todo lo que podríamos sacar y concluir en profundidad o entre comillas profundidad. Primero comencemos analizando el historial de Senua. El origen de los temores de Senua comienza en la etapa más temprana que alguien pueda recordar haber enfrentado. Es su niñez. Con la temprana muerte de su madre, trajo a Senua, además del trauma, cuentos y historias de la misma afección que ella sufría, la oscuridad, pero a la vez con prejuicios sociales posteriores por la locura de su madre, además de dejarla muy marcada con la idea de dioses que la castigaban por tener entendido que la muerte de su madre fue un sacrificio para la posteridad de la sociedad, determinando como primer punto para remarcar que la maldición de Senua es genética. Además de su madre, Senua contaba también con su padre, un hombre de época básicamente cerrado, duro y protector con su pobre hija trastornada, la cual, para sus propias palabras, había sido condenada por los dioses y debía mantenerse en el hogar para así procurar no hacerlos enojar más, un encierro insalubre, con abusos constantes, o una persona con una afección mental, la cual afortunadamente no era suficientemente inestable aún en ese momento como para poder producirle daño de alguna manera al resto o a sí misma. Con el tiempo, Senua generaría una relación bastante distante con su único progenitor restante, además de socializar poco y casi nada por su poca y nula interacción con el exterior, hasta que avanzan los años y llega la adolescencia, en donde Senua empieza a desafiar y desobedecer a su padre para empezar a salir a escondidas y conocer el mundo que la rodea, ignorando así las palabras que su consciente pero de buenas intenciones y mala ejecución padre le decía. Senua, en una de sus aventuras, es en donde conoce a un joven a la distancia que practicaba con la espada, su futuro amado y esposo Dillion, quien entiende a Senua y no la mira como un monstruo, maldita, o una persona realmente enferma, la cual deba de estar alejado, sino más bien la observa como alguien fascinante y única, que logra ver el mundo de una manera totalmente diferente a través de sus ojos, una forma poética de poder llamarlo y hasta cierto punto hermosa.
Se desarrolla ya todo lo antes dicho y otros sucesos de la vida de Senua, que no son contados, y el tiempo avanza. Con cada personaje que llegaba, una experiencia parecida, y por cada persona que se iba, una nueva voz entraba. Los delirios de Senua empiezan y terminan con lo que experimenta al fin y al cabo, llegando al momento depresivo mayor con la pérdida de Dillion, que poco a poco cambiaba un episodio maniático que la llevaría para aventurarse en un viaje que sus voces corroboraban que existía y su propia cabeza impulsaba a tomarlo por haber creado una dependencia emocional enorme en la única persona a la cual le había correspondido de forma positiva y afectiva en su vida, dando pie al inicio del juego. El resultado de un episodio delirante extremo, generado por la pérdida, el luto, la ansiedad, la depresión, el trauma y la manía de Senua. Triste. Ya hablando en el ámbito del gameplay y saliéndonos un poco de la métrica, el análisis cortito psicológico de Senua, porque de verdad que vale la pena remarcar esto, y es que la forma en la que Hellblade nos intenta poner la piel de Senua como si nosotros mismos fuéramos quienes sufren de la enfermedad es magnífica. Las voces en su cabeza, escuchándose en todas partes, a todo momento y de muchas formas diferentes, hacen sentirse realmente reprimido, pequeño, encerrado de cierta forma con algo que asusta. Te asusta. Y no puedes hacer nada al respecto más que soportar la presión constante que presentan las alucinaciones que intentan confundir, dudar o persuadir a Senua en sus diferentes acciones y decisiones del transcurso del viaje es magnífica. El ambiente es deprimente, opresivo y desafiante mentalmente. Y combinado con la atmósfera es simplemente una experiencia casi imperdible si me preguntan en mi humilde opinión. Es de esa clase de obras que casi considerarías una obra maestra por la forma en la cual se desarrolla, junto al exhaustivo estudio que hubo detrás para intentar plasmar de la mejor forma cómo es convivir con la esquizofrenia. Sin embargo, el juego decae por su propio peso, debido a factores ya argumentales de la obra, que nos dejan con gusto a poco debido a su casi perfecta ambientación. Ahora empecemos con los datos psiquiátricos / psicológicos para empezar a determinar una posible afección. Senua denota rasgos generales de esquizofrenia paranoide, sintiéndose extrañamente sospechosa, perseguida y con sentimientos de grandiosidad, falta de atención y una leve falta de concentración, aunque esto realmente no es así todo el tiempo, y es más bien en pocas ocasiones, donde empieza a caerse un poco el hecho de que Senua pueda contener específicamente esquizofrenia paranoide, porque rasgos tiene, sí, pero puede ir de la mano con otra cosa, como por ejemplo el trastorno bipolar esquizoafectivo, una enfermedad caracterizada por tener síntomas de la esquizofrenia, delirios, creencias falsas, alucinaciones, dificultades para la comunicación, entre muchas otras, pero también teniendo efectos relacionados a trastornos del estado de ánimo, como la bipolaridad o simplemente episodios maniáticos o depresivos mayores, perfil que encaja casi perfectamente con Senua. Sabemos que su madre contenía una enfermedad parecida, y la forma más probable de contraer la misma es de forma hereditaria más que de creación por alguna afección o con el pasar del tiempo, cosa que la esquizofrenia sí se puede generar de esa forma. No digo que esta no, pero es menos probable. Quizás esté equivocado determinando este pequeño análisis cortito como me gusta hacer, pero para eso estamos, para equivocarnos al final. Esto es un video de entretención, no se lo tomen en serio. Para que me corrijan. ¿Qué enfermedad creen que tiene Senua realmente? ¿Y qué datos me faltaron por explorar en mi pequeño análisis? Déjenmelo en la caja de comentarios. Hellblade es sin duda alguna uno de los mejores videojuegos que he jugado este año. Además de que me interesan bastante los trastornos mentales, debido a que directamente me gustaría poder estudiar en un futuro psicología y entender cómo afectan las enfermedades mentales día a día y ayudar a mantener más estables a esas susodichas personas. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Disculpen de antemano si no es un análisis tan completo, pero quería traer este video al canal porque me fascinó el Hellblade y necesitaba expulsar esta ganas de hablar sobre Senua y lo que sospechaba sobre ella, así que eso. Muchas gracias por haber seguido hasta el final. Les invito personalmente a dejarme sus likes si les ha gustado, compartir el video para que más personas lo vean, pasarse por el canal para ver más contenido parecido y suscribirse si no lo están. Yo soy su amigo Queso a la Parrilla y les deseo una muy bonita semana. Coman sano, tomen agua, duran mucho y chao chao. Is this
You want to stay for night.